dos cosas, ¿no?, que han ocurrido en simultáneo: la imputación, que tiene un significado jurídico y político enorme, y además, en conjunto, la designación del nuevo grupo de fiscales, que en forma, exactamente, AMIA, que en forma part-time van a dedicarse a esto. Digamos, una diferencia importante, ¿no?, con lo que venía ocurriendo con lo que era Nisman. Nisman se dedicaba exclusivamente a esto. Habrá que ver cuáles son las repercusiones. Por ahora no, los organismos, tanto la AMIA como la DAIA, no quieren hablar. Por allí los fiscales están diciendo que algunos, no muchos, algunos, la mitad de los 4, son de justicia legítima, lo cual, bueno, puede ser un dato que tampoco invalida el accionar de ellos, pero que, bueno, tienen como padrinos a Zaffaroni y otros allegados al gobierno. Habrá que ver, esto es lo que están diciendo dentro de Comodoro Pi, que no han visto con buenos ojos este reemplazo de Nisman. Dice que lo mejor hubiera sido el fiscal que estaba ahora subrogando a Nisman, ¿no? Bueno, pero obviamente, porque ¿sabés qué sucede, Lorena? Y Franco, la primera pregunta con respecto a todo esto es cómo van a seguir la línea de investigación de Nisman, porque más allá que el fiscal Polichita ha dado curso a la denuncia de Nisman, después hay que ver si en la unidad que tiene que ver con la investigación del caso AMIA, porque la denuncia está hecha en relación al caso AMIA. Imagínate que los fiscales digan, bueno, para nosotros la línea de investigación es otra. ¿Y dónde lleva eso? Claro. Es un cortocircuito indiscutible. La imputación no necesariamente implica cosas mucho más graves. No, pero significa... Desde el punto de vista jurídico, ahora viene Rafecas, que cortó las vacaciones, y él será, Nelson, ¿no? Es un dato resonante desde un punto de vista político. La imputación a una presidenta. Pasó con Macri también el procesamiento de las escuchas ilegales, espionaje, que fue procesado en el 2010, Así es, ¿no? Y en ese momento el gobierno no dijo que era un golpismo judicial, dijo que eran jueces actuando. Exacto. ¿No? Para que veamos esta contraposición de posturas del gobierno. Lo que pasa, Lorena y Franco, que esto genera porque el proceso ahora va a ser largo. Imaginen ustedes que esto no se cierra mañana y pasado. El juez tiene que ver, a no ser que Rafecas diga, bueno, esto no tiene ningún fundamento, pero en principio la denuncia demuestra que esto que decía el gobierno, que esto a Nisman se lo escribió cualquiera, no es verdad. Correcto, porque si no el otro fiscal no hubiera dicho, mire, yo encuentro que esto tiene asidero. Y avanzo, tal Absolutamente, así que es muy fuerte, y el cortocircuito que produce con la designación de Gil Carbó, y es evidente, a no ser que coincidan en la misma línea de investigación, en cuyo caso no hay ningún tipo de problemas, porque la investigación de la AMIA tiene a esta denuncia de Nisman como un elemento fundamental también. Nelson, te dejamos con este tema, Nelson, buen programa y te seguimos viendo. Mañana te vas a la de Mirta. Exactamente. Gracias, Lorena, gracias, Franco. Muy buen fin de semana para todos ustedes. Ustedes han venido siguiendo la intensa cobertura que viene haciendo TN, como siempre, desde el momento en el cual se produjeron los hechos. La tarde fue muy intensa, porque además Gil Carbó dio una conferencia de prensa, algo altamente inusual. Allí habló, para decirlo como corresponde, de que nunca pensó en desplazarlo al fiscal Nisman, pero lo cierto es que viene un concepto distinto de la investigación de la causa del atentado contra la AMIA. Y habrá que ver cómo engarza esto con la denuncia de Nisman, porque la denuncia de Nisman, del encubrimiento, era parte de la investigación, no es que era una causa aparte. En la investigación él había tomado a este elemento como un caso fundamental, porque tiene que ver con el memorándum. Si los nuevos fiscales avalan el memorándum, obviamente la disociación con el caso Nisman será abismal. Más claro, agua. En esta tarde de amplia repercusión, porque la decisión del fiscal Polichita de mantener la acusación de Nisman es muy fuerte. Es muy fuerte porque, insisto, demuele toda la línea argumental del gobierno, inclusive de juristas del gobierno, diciendo esto no lo pudo haber escrito un abogado, poniéndolo a Nisman como un pelele víctima de Estiuso. La hipótesis del gobierno es que esta era una denuncia escrita por Estiuso y que Nisman tomó a ciegas y dijo y la presentó. Un disparate, ¿no? Más allá después de los elementos ciertos o no que tenga la acusación. Porque, por supuesto, acá se inicia todo un trámite. Vamos a estar hablando con un abogado penalista para explicar qué significa esto y qué proceso abre. Abre un proceso en el cual el gobierno se defenderá. Ya se ha defendido ayer a través de la Procuraduría del Tesoro. La Procuraduría del Tesoro son los abogados del gobierno.
Y la procuradora es una abogada del gobierno, correcto, del Tesoro, diferente de la Procuradora General de la Nación. Son dos cosas absolutamente distintas. La Procuraduría General de la Nación es el Ministerio Público Fiscal. Es una estructura que investiga todos los delitos, y fundamentalmente entre ellos aquellos delitos que tiene sus capítulos que analizan, investigan los delitos que tienen que ver con funcionarios, entre otras cosas. La Procuraduría del Tesoro representa al organismo legal que tiene el gobierno para defenderse. El Procurador del Tesoro, más allá de ese nombre, que daría idea de que defiende cosas económicas, no. Es el abogado del gobierno. Y en este caso, el gobierno ha respondido diciendo que no ve elementos sólidos en la acusación de Nisman. Bueno, ahora, esto es lo normal. Cualquiera, cuando a uno lo acusan, se defiende. Y ahora el juez, el doctor Rafecas, va a ser el que deba entender en esta causa, en un proceso que será largo, porque el juez Policita, a diferencia de Nisman, no llamó a la presidenta a declarar, pero sí pidió medidas de pruebas. Entonces habrá que ver ahora qué hace el juez. Y el juez, por sentido común, deberá analizarlas, y va a ser muy difícil que el juez diga, bueno, miren, ninguna prueba hay que pedirla. Y entre esos elementos están las escuchas. Ayer ustedes recuerdan que el exfiscal Pablo Lanuse pedía la preservación de las escuchas. Políticamente, por supuesto que es un hecho de alto impacto. Mucho más, además, después de la muerte de Nisman. Había sido de impacto cuando Nisman lo denunció. Es ahora de mucho más impacto, visto la muerte de Nisman y todo lo que el gobierno ha hecho para desacreditarlo. A Nisman hubo toda una batería, para tratar esa denuncia como la denuncia hecha casi por un alfabeto del derecho. Este es un punto entonces importante, lo que marca esta decisión del fiscal Policita, que para el gobierno es una complicación. Y demuestra además su estrategia equivocada. El gobierno lo que debió haber hecho ante la denuncia de Nisman, aquel 14 de enero, cuando lo presentó y cuando después la ratificó, inclusive aquí en TN, en esa nota ya histórica con Edgardo Alfano en A Dos Voces, debió haber hecho esto, mandado esto al Procurador del Tesoro, haber asimilado el impacto político de esto y decir, vamos a responder en la justicia, sin descalificar absolutamente a nadie, sin atacarlo, sin destrozarlo, sin abandonarlo y sin, de alguna manera, dejarlo solo al fiscal, protegerlo, para darle todas las garantías de que pudiera investigar como correspondía. Total, si el gobierno estaba tan seguro, ¿qué problema había frente a esto? La noticia da la vuelta al mundo, además, porque obviamente es muy fuerte, ¿no?, tener un gobierno en donde la presidenta está llamada a indagatoria y el vicepresidente está procesado. Es muy fuerte. Y forma parte de lo que hoy representa, como decíamos nosotros, este magnicidio institucional de Nisman. Porque el que el fiscal Policita haya insistido con esto, claramente demuestra esto. Lo de Nisman fue un magnicidio institucional, porque su denuncia tenía elementos atendibles de ser considerados. Después, en el proceso judicial, se hubiera visto, se verá qué cosas son las ciertas, qué cosas son las no ciertas. Y hay un tema, obviamente, muy importante, que se va a producir en la medida que se abra el proceso judicial, las escuchas. Las escuchas tienen un valor enorme, porque puede que las escuchas no lleguen a configurar una evidencia suficiente de delito. Puede que esto sea así. Ahora, tiene un impacto político, porque ver todo este manejo marginal de la política argentina en los personajes que allí aparecen, Delía, Khalil, Esteche y demás, cosas que merecieron inclusive ayer una mención del jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, el senador Pichetto. Digo, ver que el gobierno dejó eso en estas manos es terrible, es estremecedor. Así que esto es también lo que significa que se abra este juicio. Este juicio este proceso, esta acusación tiene un componente judicial
y un componente político. Habrá que ver si el componente judicial tiene evidencia suficiente para demostrar el encubrimiento. Es muy difícil, no lo sabemos. Nisman estaba convencido, habrá que ver si la evidencia que muestra convence al juez. Ahora, la evidencia política de una negociación sin sentido, al margen de toda lógica, con participación de personajes marginales de la Argentina, eso sí es realmente un golpe político para el gobierno fenomenal. No solamente para el gobierno, para la República como tal. Porque esto trasciende a un gobierno y lo pone al país en una condición de país no serio, que no tiene nada que ver con puestas ideológicas, sino con solidez, con jerarquía de las personas, con coherencia en las fundamentaciones de las negociaciones y de las decisiones geoestratégicas que toma un país. Que la Argentina haya negociado este memorándum con Irán, con el régimen de Mahmoud Ahmadinejad, que negaba el holocausto y que buscaba la destrucción del Estado de Israel, es un sinsentido absoluto. Lo busque por donde lo buscare, lo vea por donde lo viere. No podía llevar a ninguna otra cosa que a esto. Porque además ese memorándum, y ya voy a estar en un minuto con el ex vicepresidente Julio Cobos, tenía cláusulas que absolutamente menoscababan a la soberanía de la justicia argentina. Este gobierno, que habla permanentemente de la soberanía, ponía en ese memorándum a la justicia argentina en cuestionamiento por dos razones. Primero, porque las decisiones tanto del fiscal Nisman como del juez Rodolfo Canicoba Corral, que es el que entiende en la causa, iban a estar sometidas a una comisión de la verdad, integrada por juristas importantes, de prestigio, acordados, pero por supuesto eran ellos los que iban a determinar. Era un cuerpo consultivo, supuestamente no vinculante. ¿Usted cree que iba a ser no vinculante? ¿Usted cree que si el juez argentino decía, bueno, tal personaje del gobierno iraní es culpable y la comisión decía, no es culpable, la pena podía llevarse a cabo? Imposible. Imposible. Y además, porque el memorándum tenía una frase, por eso cuando usted lo leía se daba cuenta de lo absolutamente insostenible del gobierno. El memorándum decía que tanto Nisman como Canicoba Corral se debían trasladar a Irán. Allí iban a interrogar a los sospechosos. Pero para hacerlo, el ciudadano iraní tenía que estar autorizado por un juez iraní. Otro elemento de menoscabo de la justicia argentina. Y el juez iraní, para autorizar al ciudadano iraní a declarar ante un juez argentino, debía encontrar elementos suficientes para sostener la sospecha. Otro elemento que menoscababa la soberanía de la justicia argentina, porque si el juez o el fiscal argentino decían, yo encuentro que estos elementos son determinantes para que declare fulano de tal, y el juez iraní decía, no señor, yo no concuerdo con esto, el supuesto indagado no tenía obligación de comparecer. ¿Se da cuenta de lo que era este memorándum? Era la consagración de la impunidad. Esto es lo que estaba también en la denuncia de Nisman, más allá de las intencionalidades. Iba a ser muy difícil, iba a ser muy difícil llegar a concluir que hubo una voluntad de encubrimiento de la presidenta. Ahora, que el memorándum llevaba a la impunidad, no tenga ningún tipo de dudas.